Tomos y Grapas, tu programa de cómics. 1991, el año en el que empezamos a descubrir un poquito más, a ver la patita ya al lobezno, con esta obra Arma X, una obra totalmente atípica y también que corresponde a la brecha que empezó a abrir toda una época y también un momento importante y una primera obra que abre pues un poco la mecha a descubrir cosas que del personaje que estaban un poco ahí en segundo plano, que dejaban para el misterio, pero que poco a poco los misterios han ido desapareciendo hasta ver un poco cómo ha quedado la radiografía del hombre de Adamantium a día de hoy. Hablamos de Arma X, Barry Windsor Smith, que no es una marca de cuchillo, tampoco es una marca de cuchillo de afeitar. Es un hombre que nos hizo una miniserie muy rara también en su confección, con esa composición a 8 páginas, para hablarnos de el verdadero origen, no de la persona, sino de el mutante, y tampoco del mutante, del monstruo, el monstruo de Lobezno, ese monstruo que arranca aquí con esta creación, esa inyección de adamantium en los huesos del personaje Logan. Vamos a hablar con un montón de mutantes. Tengo aquí, es espectacular. Señor Joel Iglesias, mutante del norte. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo llevas? Pues yo muy bien, o sea, bastante contento con Arma X. Me parece una de las obras más importantes dentro de la historia de Lobezno y sobre todo el tratamiento que se hace de él. Sí, es una obra que yo creo que que lo hablaremos, en su época tampoco se tomó tanta en consideración y al final el tiempo lo ha puesto también en su sitio o la ha puesto ahí como esa piedra angular un poco ahí. Gonzaga. Pues buenos a todos. Tengo que decir, como ya he dicho antes, ahí en backstage, que yo siempre he sido más de Dientes de Sable que de Lobezno, pero bien es cierto que si no llega a tener Lobezno esta popularidad que tiene ahora y todo ese desarrollo que ha tenido, Dientes de Sable tampoco es que se hubiese comido mucho más, o sea que agradecer a Lobezno esa popularidad por Dientes de Sable. Y bueno, que ahora es muy normal que todo el mundo conoce el pasado de Lobezno, que si pelis, que si en todos los cómics y tal, pero es que antes no teníamos ni puñetera idea del pasado que se suponía que tenía Lobezno hasta que salió esta obra. Ahora hablaremos de ese misterio, si merece la pena sacarlo a la luz o no. Hay muchas obras, muchas veces que esto pasa y a veces es para bien, a veces para mal o un poco de las dos cosas. Señor Balduque, de Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí con vosotros a ver qué tal esta obra. La verdad que yo, sin ser muy Marvelita, me ha parecido un ejercicio bastante atractivo y que cualquiera se puede acercar sin entender mucho quién es Lobezno. Sí, siempre la recomendamos como una buena lectura clásica y además iniciática también para quien quiera entrar un poco en el personaje. También siempre las historias de origen siempre son para eso, un poco para entrar un poco, aunque luego Lobezno en esencia ha sido engendrado de una forma pues, distinta, ¿no? Señor Lord. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estáis, chicos? Estoy muy contento de estar aquí porque estaba triste de no haber podido estar en los Liefeld, o sea que hoy estar aquí es una gozada, ¿vale? De hecho, como objetivo del año espero estar en los Liefeld de 2021. Bien, es uno de los objetivos. Y nada, con respecto a Arma X, pues muy bien. Oye, yo creo que historias como esta, yo leyéndolo me lo he pasado muy bien y sobre todo me he acordado de uno de mis personajes favoritos de Marvel, que es Veneno, ¿no? Con esas historias cortitas de los 90 y me ha recordado mucho eso y sobre todo, que espero que lo comentemos también, el pelazo que le hacen a Lobezno, porque creo que es de destacar. De hecho, lo compararé con un personaje de Street Fighter. Que no es poco, que no es poco. También de Zaragoza, señor J. Hola, buenas. Después de bastante tiempo desaparecido, porque tengo que decir que no he estado aquí en todo el mes de diciembre por curro y todo el lío. Y decir que y creo que no voy a ser el único, por lo que veo detrás mío, pero es que yo me acuerdo de esta serie cuando Forum la publicó en una serie mensual de grapas, que además venía con un complemento a otra obra de... Sí, eso que estás enseñando por ahí, Alfred, que el impacto de eso fue al criajo que se lo leía, y éramos bastantes, fue muy, muy, muy gordo. Y de hecho creo que el problema es que yo cuando lo leí, años después lo leí en tomo, y es una maravilla, pero cuando lo leías mes a mes y esperabas enterarte de qué narices estaba pasando, qué iba a pasar, la locura para mí en esas dosis era bastante más bestia de la que hacía en tomo. Y tengo que decir, Barry Windsor Smith es uno de mis dibujantes favoritos.
y no se cortaba un pelo. No se cortó en jugar con todo lo que pudo en este cómic. Y es un tío que, vamos, es un artistazo, pero creo que lo tenemos muy olvidado siempre. Y es algo que yo vengo ya a reclamar a Barry Windsor Smith, por Dios, que alguien le ponga un pedestal, ya. Por Dios, totalmente. Ahora hablaremos también del autor. Lo que dices tú, pues imagínate en Estados Unidos, ¿no? Tenerlo en ese Marvel Comic Presents durante tantos números pues prácticamente en año y medio, 2 años que se publicó esto, ¿eh? El hype ahí, 8 paginitas, el goteo de esta historia, vaya tela. 5, pues serían 18 meses. Sí, una cosa así, ya te digo que... Más o menos. Sí, desde marzo del 91 hasta el septiembre del 91. Lo tuvimos ahí. Tú imagínate cómo sería. Muy abajo el cálculo, pero joder. Señor Alberto Garrido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí, como decía, con vosotros. Un placer sentirme como Lobezno, perdido en la nieve. Que hemos estado. Es verdad. Me he sentido muy con el casco de Lobezno saliendo de mi casa. Y bueno, poco más que añadir a lo que estáis contando. Una cosa que es interesante es, ahora todos conocemos la historia de Lobezno, ahora todos sabemos el proyecto Arma X, pero entonces lo único que teníamos era comentarios. Era un breve comentario dentro de una colección, o que de repente cuando aparecían los colegas de Canadá para contarnos que, bueno, es que en Alpha Flight han estado haciendo cosas, pero es que este era del proyecto Arma X, bueno, ¿y este de qué? Pero nunca habíamos visto el proyecto Arma X como tal hasta este momento, ¿no? Y cuando lo vemos es más terrorífico de lo que parece. Así que, y probablemente de lo que nos imaginábamos, ¿no? Así que, bueno, pues el arte de Windsor Smith es una locura y ya la comentaremos, pero bueno, es un gran momento para reconciliarnos con Logan y para ver qué es lo que... Ese primer momento en el que empezaron a despejarnos partes de su pasado, ¿no? La verdad es que esta obra nos va a dar para muchos temas, otro de esos temas, ¿no? Esa defragmentación que ha tenido Lobezno en su pasado, que se ha ido recopilando, y también ese proyecto de Arma X, que incluso a día de hoy con Arma Plus seguimos teniéndolo en culebrones, hablaremos de esto. Señor Juanjo Palacios. Muy buenas a todos y encantado de reencontrarme con vosotros. Y bueno, me parece que es una obra muy interesante porque es uno de esos casos en los que Marvel abre la caja de Pandora, pero lo abre bien. No como en otras veces cuando le quita la máscara al Doctor Muerte y este tipo de resoluciones que no hace falta. Entonces, aquí realmente descubrió un origen que ni el propio Lobezno era consciente de él, pero dejando también el camino abierto sin quitarle el misterio del todo al personaje. O sea que yo creo que está muy bien en ese sentido enfocado. Ese origen ahí, es que luego ese fetiche también. Y qué poco, ¿cómo nos vamos a quejar viendo al Lobezno desnudo? 120 páginas. Señor Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. También podríamos usarlo a Lobezno para hacer las pruebas de las vacunas del COVID, a ver si la Sputnik, la Pfizer, a ver cómo reacciona Lobezno, si no se enoja, a ver cómo se la toma. Muy linda obra esta, la verdad. Los voy a corregir. Marvel Comics Presents del 72 al 84 salía quincenal. Sí. Y salen 6 meses esta obra. Sí, 6 meses, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho, pero luego no lo hemos calculado. Ha sido como bueno. No, son 6 meses. Yo me acuerdo que eran una docena, 15 entregas máximo, me parece que eran, pero vamos. Son 12 entregas del 72 al 84 y sale de enero a julio del 91. Ahí lo tenemos. Pues y el complemento era Yana de Devil, que creo que es un personaje que no sé a quién le puede gustar. Sí, que no. Sí. Pues te gusta Tarzán, te gusta Sana. Y si te gusta cazar, te gusta Tarzán. Y si te gusta Tarzán, te gusta Sana. O sea, Sana también. Juntando. También claro. Y si te gustan las rubias buenorraches vestidas en la selva, también te gusta Sana. Claro, era Arma X, pero con taparrabos. Pero bueno, eso ya es otro término. Pues, y después de este mensaje de desnudo, la verdad es que pues, una serie porque le dio mucho, a lo mejor era verano y le daba mucho el calor ahí a los Marvelitas y necesitaban un poco de cuerpos al aire. Pues este Arma X, decir también un poco breve contexto editorial, un poco también Lobezno, ¿no? Creado por Len Wein, sobre todo ahí lo tuvimos en Hulk. Y se presentaba casi como un personaje pues un poco de segundo plano, tercer, cuarto plano, incluso un villano cualquiera de Hulk. Le veíamos ahí bajito, un canadiense, porque sí, los bigotes. Esas garras que eran en principio guantes, ¿no? Ese trasunto, ¿no? Ese que luego fue Chris Claremont un poco el que luego ya le empezó a dar profundidad, ¿no? Al crear su segunda génesis y empezó a meter a este personaje y a darle ese valor que tiene. Pero siempre lo que hemos dicho,
no se explicaba bien de dónde viene o su origen, ¿no? Era algo que siempre, y a Claremont le gustaba dejar siempre cosas al misterio. Yo creo que también era un poco el atractivo de este personaje, ¿no? ¿Qué opinas un poco también de esta época o del tratamiento que se hizo previamente a Lobezno? Claro, aquí es lo que decíamos, ¿no? Lobezno aparece como un personaje. La mayor parte de nosotros lo conocemos por la Patrulla X. Sí es cierto que tuvo una aparición previa en Hulk, pero cuando muchos de nosotros, yo por ejemplo, cuando me leía la Patrulla X de Claremont en su momento, fue cuando yo empecé a leer TVOs y sí, me sonaba que había aparecido tal, pero digamos que eso lo descubres a posteriori muchas veces, ¿no? Y lo que ocurre es eso, es que es un personaje que va ganando protagonismo dentro de la patrulla, es un personaje que es el más rebelde en su momento con Claremont, es el más misterioso, es un tío del que solo sabemos su nombre o que por qué le llaman solo Logan, no, soy solo Logan, tal. Pero es asesino, pero no es asesino, pero luego de repente le tenemos con Kitty Pryde y cómo mola esta relación padre-hijo y entonces Claremont lo desarrolla ahí un poco esa vertiente, ¿no? Entonces tenemos un poco todos esos ingredientes. ¿Mike? Que gusta mucho el tema de que es un Ronin, un samurái, alguien sin señor, deja todo esto y ese concepto. Claremont lo utilizó después en honor, pero Lobezno responde mucho a eso de el honor, pero no tiene un amo o un señor. Su familia y su lealtad es diferente. Pero era un personaje que nos lo habían colado con estereotipos y francamente muy clásicos de cine que puede ser de samuráis, que podría ser incluso del oeste, y nos lo comíamos con patatas cuando éramos niños y no nos dábamos cuenta de dónde venían esos valores. ¿Y Mike? Hola, Mike. Mike. Me ha ido otra vez. El señor mayor. Yo veo la foto. Sí, se quedó congelado, pobre Mike. Sí, Mariano, ¿tú aportabas algo? Sí, a mí este origen, yo de pibe lo conocí con la serie animada y me llamaba mucho la atención siempre el personaje. Ya cuando lo vi en la serie animada era un personaje que ya estaba en el punto más álgido de su popularidad, pero no empezó así en los X-Men. No, fue un personaje que fue creciendo muchísimo. Tanto que hasta parecían al principio una copia del Timberwolf de Legión, o sea, bueno, que fueron muy emparejados. No lo creo. No es casualidad. El diseño era de Cockrum, es todo eso, así que cercanía había. Claro, cuando Cockrum lo toma, y Cockrum no lo ponía delante de todo, porque el personaje favorito de Cockrum era Nightcrawler, pero... Que también era un diseño para la Legión de Superhéroes que no utilizó. Con las sombreras esas gigantes, pero bueno, un personaje que fue creciendo y que ya en los 90, porque de principios de los 90, ya es incontenible su popularidad porque era el personaje, creo que ideal para la década que estaba empezando, ¿no? Justo. Y sí que antes, previa a este Arma X, sí que Claremont con Frank Miller, ojo a ese tándem, sí que nos dieron esa historia Honor, donde le llevaban a, como decía también J, ¿no? Con ese tratamiento de Ronin, Samurai, le llevaron a Japón en un viaje de carretera de vuelta de San Diego Comic Con, se les ocurrió meter esto. Y sí que cojo la historia, tampoco era algo muy revelador, ¿no? Simplemente nos daban ahí una pequeña pieza en un contexto también distinto y también lógico para el personaje, ¿no? Hola. A ver, Mike. Sí, a ver si ahora ya puedo. Que está, no sé qué le pasa, que se me descuelga esto cada 2x3. Yo lo que quería comentar antes, hay que tener en cuenta que se lo querían cargar a Lobezno. O sea, Lobezno creo que era Cockrum, no le tenía mucha empatía a este personaje y por eso al principio estaba como un poco en segundo plano, incluso, no sé, un poco se buscaba que cayese mal, ¿no? Sí que por el empecinamiento de Claremont y luego más tarde Byrne, pues sí que le dieron ese rol y el que a todos nos ha entrado y nos ha gustado, ¿no? Por decirlo de una manera, y ya a partir de ahí pues sí que luego Barry Windsor se encarga de darle un poquito de consistencia a cierta parte fundamental de su pasado. Ahora parece una tontería que lo digamos así, pero en su momento Cíclope molaba mucho. O sea, sé que hay o sea, ahora vemos la historia en el año 2020 y obviamente decimos que Lobezno es superior a Cíclope o como personaje tiene más evolución, llámalo como quieras. Pero en su momento, cuando aparecieron, era como, vale, sí, va a ser el contrapunto. O le fueron haciendo contrapunto de Cíclope y en general Cíclope le ganaba, pero fue ganando él, ¿no? Ese concepto. Mariano.
Sí, fueron ganando lugar esos personajes medio antihéroes y también este misterio que estaba alrededor de él, que además un personaje con 1.000.000 de caras, porque está su cara samurái, su cara canadiense, ese parche que iba a salvar princesa. Sí, es un tipo que tiene 1.000.000 de vidas y un montón de años también en el lomo. Entonces, tantas historias que se pueden contar con el mismo personaje fueron generando mucha mitología detrás de él. Y esta fue una que tenga que ver con el origen, que hasta el momento que salió Arma X, no sabíamos mucho de cómo se había armado este personaje. Sí, aparte de un origen que tenía que ser por partida doble, que al final acabó pasando, ¿no? Porque ahí teníamos el origen que nos daban en el momento que le dan al Adamantium, pero Lobezno ha tenido muchas vidas y mucho pasado, que luego también es lo que se ha ido explotando, ¿no? El resto de años. Una de las gracias de Arma X en cuanto a que hablamos mucho de origen, en realidad nos cuenta cómo se convirtió en Lobezno. O sea, el Wolverine, o como queríamos decirlo. Pero nunca nos contó quién era. O sea, antes de eso seguíamos igual. De hecho, había pequeños recordatorios, pequeños que solía ser a través de gente que lo conocía. Arma X, aparte de a nivel artístico, que eso siempre lo digo que es una brutalidad, una burrada, realmente lo que más nos entregó es un personaje que había estado siempre un poquito relacionado con el departamento, lo que es H, parecía un ejército, un soldado, un espía, algo. De repente te lo convierte en una víctima. Eso es algo que nunca habíamos pensado. El tío era un agente secreto o lo que fuera y de repente decidieron convertirlo en un monstruo. O sea, experimentar con él. Era el puto monstruo de Frankenstein a través de lo legal. O sea, es que como resulta que el tío ha firmado, pues nos lo llevamos. Y todo su desarrollo posteriormente en Animal, encontrarse con lo que son después con Alpha Flight, formar parte del proyecto, aunque no formara parte de Alpha Flight al final, básicamente. Todo esto, si os dais cuenta, el problema es que antes de eso nos dieron un origen de Lobezno, del superhéroe, de ese tipo que iba con la Patrulla X, pero todo lo relativo al personaje de Logan nunca venía de fuentes realmente propias. O sea, sabíamos que había tenido un pasado en Japón, pero volvemos a lo mismo. El pasado en Japón era anterior a todo esto. Su estancia, pues podía ser la que había sido. Sabíamos que había estado en algunos otros lugares. De hecho, bueno, hay mucha gente que me encanta cuando nombran lo de la guerra civil con Silvestre y Hama. Y bueno, eso no es que fuera una estancia real, pero bueno. Hay 1000 líos de esto, pero la gracia de Lobezno era no que fuera el contrapunto de Cíclope, que lo era, pero es que era el contrapunto también de todos los personajes de los X-Men, porque era el único que no tenía problema en hacer lo que tuviera que hacerse. El resto de ellos tenían una complejidad moral que les impedía hacer. Bueno, teníamos un católico, una mujer que se creía una diosa, una adolescente que estaba por ahí perdida, un líder fracasado, porque por mucho que a mí me guste Cíclope y Scott Summers, su gran presentación en ese Giant Size es: me han dado de palos y me han echado. Es el delegado de clase. Totalmente. Sí, al hilo de esto, claro, era el contrapunto casi de cualquier héroe. En toda esa etapa de los 80 realmente le iban presentando como un antihéroe. Por ejemplo, en la saga de Fines Oscura hay dos detalles que lo definen así como tal. Por un lado, la famosa pelea en las alcantarillas, donde pues mata sin piedad a los minions estos del Club Fuego Infernal. Y por otro, pues ese número en el que están en una tienda y de repente se pone a jugar un Playboy. Pues tiene esos dos contrapuntos, pues el de aplicar su propia justicia y de ese rollo así como pícaro, que no a ningún otro personaje de Marvel de entonces lo encontrabas. Más adelante, bueno, pues efectivamente, pues Veneno lo podías tener, o en Deadpool, pero en aquel entonces era muy, muy novedoso en ese sentido. Uno de los primeros... Sí. Digo que... Sí, por eso conecto tanto con los lectores. Y el carisma que tiene el personaje. Date cuenta, por ejemplo, en este cómic apenas simplemente lo vemos. Casi no habla, casi no dice nada y sin embargo derrocha carisma y personalidad por todos los lados. Es decir, estamos ante un personaje muy tocho al que yo creo que se le trata extremadamente bien y que al final, pues ostras, se lo merece. Es lo que decía antes Jota, dice, por más que a mí me pueda gustar Cíclope, al final es un líder fracasado. Lo que decía ahora Juanjo, yo también creo que está en el momento oportuno. Aparece Veneno, aparece Deadpool. Entonces, claro, él es como, si tienes que hablar de un tío mal hablado, rudo, un antihéroe, al principio hablas de Lobezno, pero sin ninguna duda. Luego ya lo que se haga después, dejémoslo estar. Pero en este origen es perfecto. A raíz de lo que estás contando, a mí me resulta súper curioso porque, como bien has dicho, en la participación de Lobezno en este cómic
es casi un MacGuffin que sigue la historia, pero es una historia de Lobezno que realmente Lobezno no es el protagonista de la historia más allá de lo que le esté pasando a él. Es testimonial totalmente, entonces, pero aún así te quedas con el personaje y dices, ostras, Claro, claro. cómo mola, ¿no? Qué loco está. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, ostras, pues sufría con él por lo que ha dicho, por lo que se ha dicho antes, ¿no? Están experimentando legalmente con él, dices, qué putada tal, te están contando la historia o el origen que tú necesitabas, pero es que te lo pasas bien con lo que hace, no me malinterpretéis porque al final lo que hace tampoco está bien, pero que me refiero que tiene mucha personalidad y como digo, mucho carácter y al final un poco te engancha eso y al menos a mí me ha gustado lo que él hace, cómo lo hace, no sé, es la personalidad que saca. O sea, aquí eres de Cíclope o eres de Lobezno. Bueno, y tenemos pues todo esto. Perdona, yo soy de ambos. Tú eres de ambos. Sí, yo siempre he sido fanático de Cíclope desde crío. Lobezno te puede molar, a ver, pero Cíclope es Cíclope. Es el único. A ver, al final, Cíclope tenía razón, coño. O sea, esa es la que es. Cyclops was right. Always. Yo no quiero decir nada, tenéis cierto bipolarismo ahí. No sé, yo no me sentaría a cenar en la misma mesa que un A lo sabio. mejor no eres de ninguno de los dos, tampoco, ¿eh? Se puede ver, ¿sabes? Es de Gambito, imagínate. Pues sí que tenemos todo ese contexto y es curioso, 1991 justo se va Claremont de los mutantes, estaba ya un poco ahí, bueno, eso, él siempre quiso controlar un poco lo que se hacía, incluso el propio Lobezno con su serie regular, que él no tenía nada claro, no darle una serie como personaje pues, en solitario, y sí que se va y justo aparece esto. De repente, pues vamos a meter un poco de contexto aquí. Primeramente, Arma X, argumento, ¿cómo sucede la cosa? ¿Quién me lo puede contar? Bueno, muy brevemente, lo que sucede es que tenemos a algunos señores que tienen un proyecto científico para el cual necesitan pues un voluntario. Y hay cierta gente que se ha podido presentar voluntario o a los cuales han pegado una paliza para que sean voluntarios forzosos. Y que además deben de tener algún tipo, pues se conocen previamente y deben de tener algún tipo de cualidad que les, bueno, pues, no, es que este tío es un tío duro. Bueno, fantástico, pues seguro que puede soportar esto que otros tantos no han podido. Y a partir de ahí, básicamente, es cómo pueden introducir, o sea, al final el proyecto Arma X es un proyecto del Departamento de Canadá para hacer soldados que simplemente, pues eso, que sean más resistentes, más duros, y para eso pues le meten el metal más duro que existe en el cuerpo. Chimpún, ¿qué pasa? Que no hay mucha gente que pueda soportarlo. A partir de aquí, Logan, pues le pasan cosas. Dale. Le meten cosas más que le pasan. Hombre, Comentabas que es un pasan programa cosas. para supuestamente hacer super soldados y a mí no me ha quedado muy claro si esto iba para hacer super soldados exactamente, porque mediante las pruebas y test que van haciendo, hasta los propios, el propio doctor que está por aquí se llega a replantear por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué estamos aquí? Teóricamente, el experimento o lo que es Arma X no es que se diga crear super soldados, son armas, son un experimento sobre todo de biológicos para mejoras, ¿vale? El problema es que todo el mundo ha querido crear al super soldado de nuevo. O sea, todo el mundo quiere tener un Steve Rogers. De hecho, el departamento H, lo que tenía ahí, el proyecto Arma X, Arma X es el proyecto más biológico, si quieres llamarlo, porque son gente viva. Otros son tecnológicos, como podía ser el que tenía para crear a Vindicador. Quiero decir, cada uno era un poco. Lo que Arma X se tiraba a crear mejoras físicas. De hecho, posterior gente a Lobezno, otros armas, si os dais cuenta, siempre es algo biológico y es en el cuerpo sustituir partes o crear regeneración celular artificial, crear seres con... Era eso, no es que no se vea, es que te lo dejan en el primer momento de lo que quieran, es un arma viviente que funcione, que sea controlable, dominable, etc. No hay más, o sea, es que esa es la idea, tampoco se va más allá de si van a utilizarlo para matar al presidente de Estados Unidos. Es que al final Arma X es el arma 10, o sea que hay otras 9 armas antes, que una de ellas ya sabemos que la primera de todas que fue el Capitán América, luego hemos tenido un montón y luego derivadas incluso propias derivadas de las 10 armas, estas hemos tenido otras más armas, pero volviendo al tema del argumento y que han comentado Joel y Gary, yo iba a comentar que aquí, por ejemplo, tenemos
todos los que son los arquetipos de los científicos que están en un proyecto así como muy peliagudo. Tenemos el científico que está mirando sus propios fines, el científico que está completamente encantado con lo que está haciendo sin ningún tipo de remordimiento, el científico que está en contra y quiere ayudar en este caso, la víctima experimento de este proyecto, lo cual le da un aire muy interesante y, como ha dicho Joel antes, pues hace que el Lobezno, que Logan en esta obra sea un personaje secundario, un personaje que está ahí, que creo que le hace muy bien a la obra, el no poner el personaje principal a Logan. Es que vamos a ver, yo creo que estamos cayendo un poco en el error de ya enfocar y hablar de la obra junto con otros conceptos que se han añadido antes. Cuando esto sale, no se sabe si hay más sujetos o no hay más sujetos. Es un experimento para crear un arma, un arma de destrucción masiva, por decirlo de una manera. Ni los propios científicos que están ahí saben con qué sujeto están tratando, salvo el profesor, salvo el científico jefe, por decirlo de una manera, que ya a mitad de la historia es cuando ya se ve obligado a revelar por las cosas que están sucediendo, por lo constantemente que se recupera, cómo se rehabilita, lo bien que asimila la adamantium, incluso que su cuerpo hasta pide más adamantium. Entonces, claro, al principio, que es esta historia Arma X, no sabemos nada más que esto, que han cogido a Logan en una época de su vida y tras someterle a tremenda paliza, pues ya empiezan a experimentar con él. Y más adelante, pues ya a confesión del científico jefe, se dan cuenta que están tratando con un mutante. Pero es que aún así hay una persona de fondo, la que no vemos nunca, que es la que realmente maneja toda la investigación, maneja los hilos. Lo que sí habíamos visto antes era, ya había metido Byrne con Alpha Flight, un hecho de cuando se encuentran a Lobezno, el Vindicador y su esposa, que se lo encuentran ahí en la nieve y tal, y eso vendría a ser justo después de cuando sale de todas las instalaciones del proyecto este de Arma X. Y luego ya Morrison más adelante es el que nos dice que había más personajes, que esto era un proyecto con varios que se experimentaba para buscar supersoldados, y el primero pues fue el Capi. Sí, de hecho el propio Barry Wilson Smith dice, o sea, él estaba ahí ya el nombre de Arma X y luego Barry Wilson Smith lo cogió, lo vio molón y lo metió. Todo esto se confecciona poco a poco con el tiempo y le vamos dando cierto sentido. Mariano. Y acá agregamos que esto de que es un mutante y con un mutante se puede experimentar y le podemos hacer pasar todos los tormentos que vamos viendo durante el argumento que pasa el propio Logan. Y la forma en que Barry Windsor Smith muestra estos tormentos es absolutamente estética y artística. Y se disfruta ver los tormentos, como Lord decía hace un rato, se disfruta todo lo que pasa a Logan. Y vos decís, ¿cómo? Si lo están masacrando al chabón. Pero no, porque como lo muestra Barry Windsor Smith es alucinante. O sea, uno sufre, uno se agarra esa febril de locura mientras lo va leyendo. La verdad, una cosa de locos eso. Me viene súper bien que lo acabes de comentar porque no sabía bien cómo introducir este concepto, porque a mí me ha impresionado un montón la completa deshumanización de Logan a través de los experimentos que realizan con él y cómo no tienen ningún tipo de sentimientos morales a la hora de dudar de abrirlo en canal, meterle de todo en el cuerpo, volver a abrirlo, volverle el cerebro papilla. Y cómo hacen también un poco la dualidad de decir que no es un hombre, que es un animal, que está guiado por sus instintos. O sea, es totalmente la completa deshumanización de tratarlo, o sea, completamente alejándolo de lo que es una persona. O sea, llega un momento que incluso le tiran un café encima a ver si reacciona. Sí, es un poco... Es que también la historia, en su mayor parte, sobre todo a mitad, no está contada en primera persona como Lobezno. Lobezno es el sujeto y está tratado como una cosa, como un objeto, ¿no? Es el objeto del experimento. Y realmente lo que contábamos en cuanto a argumentos son unas 120 páginas y el argumento es bien sencillo, es cómo van jugando y cómo le van transformando al personaje, cómo le van metiendo en ese calvario y en esa especie de tortura hasta que tenemos un poco también, por lo que ya conocemos un poco también esa liberación que tiene ahí cierta dualidad o cierto momento en el que tampoco sabemos bien qué ha pasado. Hay cierto girito ahí, lo decía hoy, me dice, bueno, tiene giritos, es que no nos he acordado que hay girito. Pero se trata así, es el monstruo de Frankenstein.
estamos creando al monstruo, estamos creando el Lobezno, ¿no? Es que como lo crean y lo crean en un laboratorio de la forma pues más deshumanizada posible, ¿no? Garrido. No, yo lo que venía a comentar precisamente era respecto a eso. O sea, el tema de que aquí los protagonistas no es Logan, sino que son precisamente los científicos. Y estas iteraciones respecto a lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la obra, que es una iteración constante sobre lo que puede llegar a pasar si se libera el monstruo, al final Logan es el enemigo, vamos a decirlo de algún modo. O sea, es la cosa, el objeto, pero también es el enemigo, es lo que puede destruir, ¿no? Pero también es un poco la fabulación que tenían en aquel tiempo de la moralidad de la ciencia. Estamos hablando de que en aquella época estaban las armas biológicas, había gases en Medio Oriente Medio. O sea, es una época en la que estaban hablando de que cualquier cosa se podía convertir en un arma si le daban tiempo. También se había hablado de que se repartían anfetaminas a los soldados norteamericanos para poder actuar en diversos frentes. De hecho, se demostró que en Vietnam los tenían colgados hasta arriba. Estamos hablando de que se descubrió el MK Ultra, todo eso de licuarle el cerebro a alguien con drogas, extender el LSD en conductos de literalmente del agua de las ciudades. Arma X tiene el concepto de que villaniza a los científicos porque en su forma de ser se creen Dios, no les importa. Hacen de Víctor von Frankenstein y al final Frankenstein los mata, pero no es el mismo Frankenstein. El monstruo de Frankenstein toma conciencia. Aquí no hay conciencia. Lobezno no tiene conciencia cuando elimina todo eso. O sea, cuando escapa y asesina todo en Arma X, no tiene conciencia. Eso es más como el que crea una bomba y le explota en la cara. Es más lo que ocurre en Arma X. Explosiona en la cara. Sí, de hecho, y al hilo de esto que decís, el título de Arma X, más que al propio personaje, yo creo que va referido al proyecto en sí. Por eso Lobezno está en un segundo plano y es un acierto de Winsor Smith. Porque ¿para qué quieres ver lo que piensa o lo que está padeciendo si ya te lo expresa el dibujo, que es dolor? Si esto lo hubiese escrito Chris Claremont, pues seguramente hubiese insertado unos tochos ahí de texto con el sufrimiento, con lo que pensase y demás, pero es que no es necesario, hubiese estorbado más que otra cosa. Yo creo que es que esto le llega en un momento dado a Lobezno, que ya está establecido en la editorial, ya es uno de los mutantes favoritos de la peña, y es un poco intentar humanizar siempre se intentaba mostrar un poquito su lado humano, pero tú veías aquí un asesino nato. Entonces, para diferenciarlo un poco del Punisher, pienso yo, y para un poco buscar esa excusa, lo que quizás te muestran con esto es que explotan su lado animal, su gen animal, por decirlo de una manera, y sí que le trastocan bastante la cabeza para tenerlo eso, para ser un títere, una marioneta que pueda utilizar este grupo de gente para sus propios intereses. Pero es más que nada un poco justificar esa sed de sangre que ha arrastrado Lobezno, porque digamos que lo pillan a lo mejor en un momento de su vida en que él ya quiere estar apartado, y luego ya conocemos a Lobezno, que es un tío que no tiene ningún pudor en matar, desmembrar, rajar. Entonces, aquí es un poco como justificarlo, ¿no? Por decirlo de una manera, y para que quede como, pues eso, oye, mira, pobrecito, fíjate todo lo que ha ocurrido. Entonces hay una explicación a su conducta, a sus traumas y a su lado asesino. Inaugura Arma X una época, como decía Mike, y secundo totalmente lo que dice, una época en la que Wolverine tenía un trabajo sobre su lado animal. Se había acabado la época samurái y empezaba la persona que va y viene de su contacto con el lado animal. Y hay un montón de sagas que trabajan eso a partir de Arma X, porque Atracciones Fatales después determina que se trabaje sobre eso. O sea, ese contacto, ese asesino que es el animal herido más peligroso y que le agarra esa furia roja sobre los ojos, esto lo inaugura Barry Windsor Smith. Un trasfondo que el personaje no había tenido hasta el momento. Sí que había existido en honor, Chris Claremont ya planteó al animal que Logan supera siempre. De hecho, el enfrentamiento básico en esa obra es superar el animal y convertirse en ese samurái que él quiere ser o ha sido. De hecho, ya habíamos visto el animal, desgraciadamente. Creo que en honor, aquí en España me parece que pasó más desapercibido realmente que Arma X, y eso que Arma X en formato grapa yo creo que no pasó con tanta gracia como otros. Yo creo que ya había el concepto del animal al que quería pelear. De hecho, lo humillaba llamándolo animal,
e intentaba básicamente hacerle creer que era un animal que no merecía ni a la mujer, ni ser un samurái, ni nada. La diferencia es que Barry Windsor Smith decidió que en lugar de ver a Lobezno intentando superarlo, de ser un animal, estábamos viendo la gente convirtiéndole en un animal y considerándole un animal. Estábamos viendo desde justo el otro lado. Y eso era lo más importante, el punto de vista de Arma X. Yo creo con lo que decía Mariano, que es que aparte de todo, es que yo creo que después de Arma X lo que pasa es que queda tocado. Hemos dicho que está totalmente deshumanizado, que no tiene ningún tipo de conciencia, pero es que claro, después de esto, aunque él pueda no acordarse, físicamente esto le tiene que dejar extremadamente tocado, y aunque a nosotros nos sirve para conocer su origen y sobre todo para entenderlo como se ha dicho, yo también lo veo desde el punto de vista de que este personaje, esto le marcará un antes y un después, y a nosotros, como bien hemos dicho, nos sirve para entender todo lo que puede venir después a nivel de contexto. Agarri. Respecto a lo que decís del animal, aquí corregidme si me equivoco, Jota o no sé, alguno más de los que de los clásicos de los que os habéis leído. Perdonadme, pero Rufus ha decidido que es un gran momento hablando de animal para comentarlo, ¿no? Lo que os decía, que corregidme si me equivoco, pero yo juraría que cuando están en Canadá la patrulla de Claremont, hablan del animal o hablan de los instintos de Logan. Lo encontraron hecho una bestia en el bosque, que no respondía ante nadie, fue Heather la que lo convenció, y fue ese punto de empatía ciertamente la que consiguió que dominara ese punto. Luego igual que tuvo la salida de olla cuando decide el fuego infernal ataca la mansión, se le va la olla y decide que se tiene que cargar a todos, cuando no sé quién ha nombrado que se cargaban los moñacos del fuego infernal. Eso también siempre ha estado el punto animal. De hecho, él mismo, incluso al principio del todo, el Giant Size, ya se llamaba a sí mismo animal y superar una furia asesina. El problema es que, mientras que lo declara él o lo dice él, todos dicen, hostias, cómo molón, fíjate, el tío tiene que pelear contra sí mismo. Y nosotros en Arma X no le vemos pelear contra sí mismo. Vemos un montón de científicos diciendo, es un animal, sigue pinchándole. Y esperan que muerda. Totalmente. Incluso cuando le tira los trastos a Jean Grey, creo que es el ángel el que la parte y dice, pero animal, ¿cómo se te ocurre ¿Cómo haces esto? Sí. Y además fijaros que luego esto es algo que se recupera. Es muy curioso la forma de hacer un poco de Marvel, que en este sentido para mí sí me gusta bastante. Fijaros que el momento en el que le volvemos a tener en modo animal va a ser muchos años después, cuando le quiten el adamantium, que va a volver a esa forma feroz, feral, muy parecida, o yo creo que heredera, esto ya es opinión personal, heredera totalmente de este tomo. Justo 2 años después se lo quitan en el evento que hubo con Magneto, el adamantium. No tardó nada. Ese. Ahí me refiero. Luego, después de eso, él empieza a estar, él empieza a salir como con una bandana, o sea, es muy 90s, amigos. Esto es lo que hay, ¿no? Sí, y físicamente se convierte más animalesco, sí. Totalmente. Sí, pero, por ejemplo, para mí es que realmente son 2 experimentos los que hacen con él. Nos centramos en el adamantium que le cambian, pero el crear al soldado perfecto también es quebrarle. Y es lo que continuamente se va viendo, y cuando te lees toda la obra. También le quitan esa humanidad, le quiebran totalmente psicológicamente en los experimentos que están haciendo con él. No solo es el adamantium, creo que también hay una quebra, se le quebrará físicamente. Sí, eso lo nombran a base de drogas. Le van drogando y le van... Es que es una modificación física y mental, por los dos lados, ¿no? Es lo que dices tú, que también a veces un poco los soldados es un poco eso, es un entrenamiento físico y mental también. A Zoolander le hicieron lo mismo también. Sí. ¿Ah? A Zoolander. Lo he oído mal, vale, no lo he oído mal. Vale. Eres un grande. Y bueno, yo creo que también hablar un poco de Barry Windsor Smith, que también muchos lo tenemos en un pedestal también con Conan, por ejemplo, ¿no? Y aquí... Yo ahora solo puedo pensar en Acero Azul. El proyecto también entró aquí, le entró su gestión, pues dijo, venga, me meto con esto, por la idea un poco también del Marvel Comic Presents, porque iba a ser, pues eso, como decía Mariano, quincenal y de 8 páginas en 8 páginas. Y a nivel narrativo, crear una historia en 8 páginas, además serializarlo, pues le pareció suculento. Que de ahí que, aunque luego el editor, al ver el empaque de esta historia, quiso luego sacarlo en novela gráfica, Barry Windsor dijo, no, vamos a sacarlo aquí, aunque luego más adelante se recopiló como novela gráfica y todo eso.
Pero es un poco la peculiaridad también, ¿no? Ese atractivo que a nivel gráfico la obra, por ejemplo, arranca con una narración bastante desordenada, descolocada, que puede parecer incluso un fallo narrativo, pero realmente lo que nos está es desordenando conceptos, elementos o pensamiento de Logan para prepararnos un poco la ensoñación que hay, ¿no? A nivel gráfico y narrativo nos cambia mucho la película. Y bueno, pues ¿qué me contáis de Barry Windsor? Que hay muchas manos levantadas, Gonzaga. Pues bueno, a mí lo que más me gusta, que yo lo identifico siempre cada vez que nombran Arma X, es ese ambiente opresivo y cerrado y oscuro. Cada vez que me dicen Arma X yo siempre pienso en eso, en instalaciones con pasillos muy largos, llenos metálicos, y cada vez que pienso en Arma X también pienso en muchos cables y en gente con la que se han experimentado ahí desnuda, lleno de cables, con cables y maquinaria estratégicamente colocados para que no se censure. y me encanta también cómo consiguen ese ambiente oscuro, a pesar de tener tantos colores tan vivos y tan llamativos, tan ochenteros, pero aún así consigue un ambiente muy oscuro, pero todo gracias a ese dibujo tan grotesco que le da ese aire, como ya hemos dicho antes, ese pelazo que le ponen, pero a su vez esas caras que le ponen completamente deshumanizadas a Lobezno, todas las partes gore que al tener todo ese aire, toda la obra, no resaltan, sino que están bien homogenizadas con el resto de la obra, porque tanto como el ambiente como la temática, pues ves a Logan sacando de las tripas a alguien, pues casi ni te sorprende, porque a lo mejor te parece incluso peor lo que están haciendo con él mentalmente o a nivel humano. Es que lo revientan, lo revientan por todos lados. Entonces es que al final... La gracia que decís, hablas de cables. ¿No habéis pensado nunca en tentáculos, tripas, vísceras y cuando leéis eso? Y todos esos colorines, tan bonito, pero estás viendo el interior de un monstruo que se ha comido a alguien y ha cagado algo, o lo ha parido, como queráis verlo. Quiero decir, ¿no os ha dado esa impresión de que Barry Windsor Smith quería mostrar las tripas de un monstruo y convertir Arma X en un ser abyecto, muy cercano, si queréis llamarlo, a lo de Lovecraft y a todos esos horrores tentaculares, pero que en realidad te da cables, te da además digiriéndolo, porque no hace más que poner a Logan que si en rayos X como con huesos, viéndole solamente los músculos, solamente la cara sin la piel, viendo el esqueleto. Lo mastican y lo tragan una y otra vez. Esa es la idea, el efecto que produce muchas veces. Yo, más que la ambientación, el dibujo, me molaría comentar la narración que consigue a raíz de los cuadros de texto que te van guiando por la página para que lleves un orden mirando el dibujo. Y me resulta súper curioso porque te va haciendo la lectura súper amena. No es que tenga cuadros de texto de estos que se explayan ahí contándote con todos los detalles. Simplemente te van ambientando y te van guiando por el dibujo. Me mola un montón. Sí que es porque hace una composición que sin esa orientación en lectura, en cuadros de narración, te perderías un poco, porque él experimenta y hace cierto efecto aleatorio, pero ¿qué es lo que dices? Te guía con el texto. Es increíble, con esta obra se dedica a todo, ¿no? Hace el color, incluso la rotulación, ¿no? También es verdad que se queja mucho de las reediciones. Es que ese color no deberían haberlo tocado jamás. El color de Arma X está preparado para ser lo que es Arma X. Y todo ese color, yo siempre lo dije, la última edición que vi de Panini, cuando cambiaron la portada y pusieron ese color nuevo con volumen, se dicen en 3D todo lo que quieran, con sombras a base de un coloreado nuevo, pero me dije, eso no es Arma X, eso es Lobezno matando gente. No es Arma X. Arma X depende de que ese color se te tire la cara. O sea, todo está muy buscado, el sillón, el brillo, todo eso está buscado por algo. La mayor parte de esas obras yo creo que el recolorearlas a algunas no les afecta, pero a obras en las que el color es parte del dibujo, es como si me recolorearan ahora mismo, cogen la Costa del Pantano de Alan Moore y me convierten todo en 3D digital de la leche. El color era parte integral de la narración, del dibujo y de la historia. O sea, no se puede cambiar ese color. Y yo estoy con Smith en eso de que puedes remasterizarlo, mejorarlo, darle cierto tono, reparar lo estropeado, vale, pero cambiarlo, eso nunca. Sí, es un poco ahí. Y el papel, influye bastante el papel también. Bien. Una cosa de los 80 tendría que ir en un papel más poroso, tipo a los Omnigol.
que le hace más justicia con esa paleta, con esa trama de colores que utilizaban, que con el tipo de papel que se está utilizando ahora, incluso en algunos hasta satinados, que ya es para arrancarte los ojos. Está el Barry ayer, ¿eh? Déjame reeditar esto. Año 91 empieza la revolución de los dibujantes que no narran, y acá tenemos una obra integral de un tipo que hace casi todo lo contrario, se pone todo su arte en pos de una narrativa impresionante, en el sentido de no quiero mostrar un pin-up nada más, porque lo puedo hacer y demuestra durante la obra que lo puede hacer, pero sobre todo su talento está abocado a contar una historia. En una época donde los dibujantes empezaron a ser muchísimo más importantes en la industria, esto es llamativo, que tener una obra que sale un poco de esa norma que se fue creando a principios de los años 90. Es que, y sobre todo, Sí, el detalle que tiene oscuro, lleno de florituras. Sí que incluso veo algunas influencias, incluso el Ronin de Frank Miller, sí que veo un poco aquí en este Arma X, que sí que incorpora algunos elementos. Pero Akira, hay cosas que vienen de Akira puras y duras. Sí, yo lo que veo es que a pesar de este batiburrillo de colores, cómo consigue que te destaque la sangre. Es que lo ves y parece que te vas a salpicar. O sea, ahí sabe encontrar ese momento exacto. Y también que aquí Barry introduce uno de los looks más icónicos de Logan, que es con el casco el visor rojo, los cables y demás. Que aunque después no haya tenido más uso, fijaos si ha tenido impacto, que es uno de los más recordados. Hay 3 o 4 splash page que se han quedado en el web. Bueno, incluso hoy en día, 30 años vista, exactamente 30 años, siguen vendiéndose merchandising con ese Logan desnudo y el casco en la cabeza, pero desde Funkos hasta grandes figuras. Y las portadas también. Como una gran yo imagen. recuerdo cuando yo le daba caña al Heroclix, esta era de las Ultra Chase, o sea, esta era de las jodidas de conseguir, o sea, esta era edición limitada, que no sé qué, que tienes que vender un riñón para pillarla, ¿no? Pero es que queda icónico porque se ven los colores, se ven los cables de los que hemos hablado antes, en la oscuridad, con las garras fuera. Es que, claro, es una imagen que tú la ves y dices, esto es una estatua, esto es para tenerlo en una figura, es lógico, es una viñeta icónica. Es muy potente y además es el mejor cosplay que os podéis hacer. Mejor cosplay con buen tiempo. Mejor cosplay con buen siempre tiempo. Y cuando no sea diciembre el Expo Comic, como solía ser, amigos, que yo he visto gente muriendo de congelación por esto, también os lo digo, ¿eh? O sea, esto, si hacéis cosplay, hacedlo con cuidado y con cabeza. Y tú, Jota, que eres muy fan de Barry, que a ti como autor. A ver, yo te puedo decir que Barry Smith lo había conocido antes de Arma X. Yo es que había estado con Conan y me gustaba mucho, me parece siempre impresionante. Pero cuando llegué a Arma X me encontré un tío que... Lo que ha comentado Mario mucho, Mariano, lo de que cuenta con imágenes, hace una historia completamente gráfica, que tenemos que seguir lo que decimos los textos para ver mucho de eso. Yo soy de los que... Yo no me he leído muchas veces Arma X, lo he cogido, lo he abierto y sin leerme un maldito texto, simplemente me he quedado quieto y a ver en global las páginas. Y me ha pasado con bastantes obras de algunos dibujantes, pero con Smith es simple y llanamente que es como ver un maldito retablo renacentista. O sea, es que te puedes quedar así horas, ya no por el detalle, sino por el impacto que te puede producir. Incluso obras menores como pudo ser, yo que sé, esta del vampiro que tenía por ahí con Crisul Rune, tiene páginas con nacimientos maravillosos. Y es un tío que además, algo que me encanta, cuando le apetece se carga completamente los fondos y nadie se da cuenta. Y es algo que la gente, por ejemplo, le mata. Es que no ha puesto fondos. Te está dando una splash page preciosa y hay momentos en los que los puedes ver sin fondos porque sabe que puede hacer lo que quiere y que sabe lo que tiene que hacer. O sea, es un tío que controla perfectamente cómo mostrar la historia. No hablamos de contarla, narrarla, relatarla. Hablamos de mostrarla. Tú ahora coges Arma X, no lees un maldito, os lo digo, no lees un maldito texto y sabes qué ha pasado, sabes que han hecho un experimento con este tío, sabes que las ha pasado putísimas, sabes que es una bestia, sabes lo de que son predicciones o como queramos decirlo, sabes que al final escapa, sabes que es un salvaje, sabes todo eso y no necesitas el texto. O sea, lo ha construido de forma que puedes entenderlo perfectamente. Esto es como en tiempos, para cine, en una reunión de guionistas dijeron, tú tienes que escribir para un turco mudo.
sordo y que literalmente no tenga ni idea de español. Y decías, ¿y cómo coño voy a escribir para ese tío? Le dice, tiene que verlo. En este caso, eso es para guión de cine, pero se puede aplicar para cómic. O sea, tú eres capaz de ser totalmente, seamos sinceros, no tener ni idea de castellano o de inglés, ver este cómic y entenderlo perfectamente. Es un poco así. Yo, por ejemplo, lo he experimentado y he sido todavía más consciente. Yo, 5 minutos antes de grabar, que he hecho una de ver las imágenes para refrescar más todavía la relectura. Y es eso, lo que tú dices, un poco, totalmente. Lord, por ahí. Pues es que para complementar lo que ha dicho Jota, hay una viñeta que ves que está como Logan todo conectado con los cables y tal, que lo que son los cuadros de texto hacen una U. Entonces tú empiezas por la derecha, por la izquierda, bajas, pum, y haces la U. Y al tiempo que tú vas viendo, simplemente ves que ese texto lo único que hace es complementar. Porque lo que realmente te impacta es lo que ha dicho Jota, que tú sabes perfectamente que ese tío lo está pasando fatal y justo en esa imagen concreto, hostias, que le están atravesando con los cables y todo y simplemente el texto es una conversación entre el doctor y el profesor que evidentemente tiene importancia, pero no es la relevancia ni el impacto que tiene el dibujo. Entonces creo que en esa viñeta se puede ver muy bien lo que acaba de decir Jota. Yo a lo mejor me equivoco, pero se nota un poco que quizá a veces Barry primero hacía la página o el layout y después ya le insertaba el texto en función a eso. En vez de tener un guión tan cerrado. Se aplicaba el método Marvel así mismo. Marvel. Sí mismo. No. Yo creo que el pensaría, quiero dibujar aquí, pues quiero hacer una splash aquí, no sé qué, porque a veces eso se rompe incluso con las reglas de lectura, pero luego, como decimos, te orienta un poco con esto. Vamos a hablar también del tema garras, porque claro, y al igual que lo decíamos, Arma X, con el tiempo le han dado cierto sentido, incluso hoy en día, ahora también hablaremos, tenemos el Arma Plus, que vaya Cirio. ¿Ha vuelto? ¿Ya no ha vuelto qué? Creo que tema garras, en su momento no había garras de hueso. Entonces, aquí ¿cómo queda un poco el tema garras? ¿Cómo lo cuentan? Es que literalmente no dicen que haya garras de hueso, lo que indican es que hay una malformación que se ocurre en los antebrazos y se forman, y eso lo aprovecha después. Fue Larry Hama el que estaba en aquel tiempo, creo, escribiendo a Lobezno, aprovecha para decir que eran los huesos que estaban antes y por eso esas acumulaciones se ocurrieron allí, en nuestros cómics, pero realmente no te dicen que haya huesos, solo te dicen que hay una acumulación y que parece que como el cuerpo, algo así como si te dijeran, es una bestia, el tío, dentro de su cerebro es un animal y se ha buscado una forma de defenderse y ha formado esa acumulación formando unas garras. Que igual lo lógico hubieran sido uñas, pero claro, lógicamente Barry Bussepende no podía cambiarle las armas a Lobezno. Pero lo explica como que es un método de defensa de su propio cuerpo, crear armas para defenderse. O sea, de repente la adamantium que me están inyectando, el cuerpo pide más adamantium y crea los 3 filos que aparecen siempre, que bueno, en unos momentos son cuchillas, en otros momentos son garras. Cuando fueron creadas realmente eran garras, no eran cuchillas como lo vemos, por ejemplo, posteriormente. ¿No? Y formaban parte del guante de Lobezno. Exacto. De hecho, era parte del uniforme y no se retraía. Iba con los guantes al principio, cuando salió en el Hulk, iban las garras por fuera y cuando hablaba estaban fuera siempre. Eran parte del uniforme. Después eso lo cambió Claremont. Si me equivoco, cuando con la nueva Patrulla X volvieron los Centinelas, es cuando desveló que eran retráctiles. De hecho, nadie eran parte de su cuerpo. Sí que habíamos visto que eran retráctiles porque los habíamos visto meter y sacar. Y eso es todo de Claremont. Poco a poco iba creando eso, que yo creo que no tenía tan pensado muchas cosas, pero sí que se dio cuenta de esos detalles de no guardar las garras, las voy a hacer guardar para que crean que es parte de esto. Hostias, y si no es parte del uniforme, sino que es parte de su cuerpo, esas cosas le iban saliendo, creo yo, porque Claremont hacía muchas cosas que realmente hasta se corregía a sí mismo en su desarrollo. Sí que aparte ahora que has hablado también de Larry Hama, incluso Claremont insinuó un poco también que la creación de Lobezno venía por otro lado y luego Larry Hama, luego en la serie regular incluso insinuó que esto era un poco una especie de ensoñación o algo así. Esto con el tiempo sí que el tiempo es el que ha puesto la obra en su sitio. O sea, en su momento tampoco lo vieron muy... Se intentó corregir y se dejaba mucho Arma X. No es que no se considerara, sino que muchas veces la Marvel creía que era una especie de decir, joder, es que esto se nos queda corto. Esta obra no nos explica, bueno, pues lo dejamos como una ensoñación, el final de todo, y recuperaba a varios de los personajes, el hombre oculto, algún científico. De hecho, empezaba a recuperarlos a través de otros personajes. Recordemos que de Arma X salió Deadpool, Masacre, salió pues, varios más que iban incorporándolos al universo mutante. De hecho, algunos ya no eran Nick Claremont, lo hacía Louise Simonson, o incluyen los nuevos mutantes, o posiblemente Liefeld y Nicieza también metieron en X-Force.
fueron ampliando el mundo de Arma X. De hecho, incorporaron a Arma X cosas rarísimas. O sea, Sauron llegó a formar parte de Arma X, del proyecto en sí. La locura es que creían que Arma X podía ser una marca cuando de esto. Y intentaron dejar un poco... Lo que le pasó a Lobezno es, fíjate, porque antes había sido y antes y con todo esto. Luego se dieron cuenta que no hace falta. Arma X es una historia de dolor que realmente nos enseña cómo perder a una persona a través de la ciencia. Cómo experimentan con él, lo hacen desaparecer, lo borran su mente para convertirlo en un arma y el arma explota, la pierden. Pero simple y llanamente porque es la irresponsabilidad total de los científicos. Tienen muchas cosas, pero posteriormente casi lo dejaron como decir sí, pasó esto, pero no así. Que luego lo reinterpretaron. Yo jamás volvió a sacar otra vez la huida de Lobezno, más o menos para meter más personajes que luego volvieron a salir. Sí, Lord. Nada, volviendo a lo que ha dicho de las garras, no tarda mucho en explicar esto de las garras y cuando se transforma en arma, la representación de esa arma en todo momento, ¿no? Son esas garras, es decir, lo más peligroso del arma que han creado esos científicos son las garras y se ve en el momento en el que empieza a atravesar gente, a atravesar puertas, porque además, en fin, pueden ver las consecuencias que tiene, ¿no? Haberle puesto el adamantium y cuando se explota, como hemos dicho, en la cara. Pero tarda muy poco en explicar esto de las garras. Yo la sensación que me da es como que tengo que hacerlo, pum, lo hago ya, lo dejo claro y Santas Pascuas. Sí, yo donde más he visto representado eso, y me parece el momento más, el que más lo refleja, es cuando le tiran los lobos, que al principio está como que se deja y tal, y cuando saca las garras es cuando dicen, ahí está. Ahí está el bicho. Y luego tenemos el tema de Arma X, como decimos, eso es una cosa que se fue configurando luego con el tiempo y le han dado rollo. Aquí alguien decía, ¿y Striker? ¿Striker dónde? ¿Sabes? Claro, quizás este proyecto y se ha engendrado ahora mismo también, incluso estamos teniendo no una serie anunciada, sino diferentes capitulillos llamados Arma Plus, con diferentes cosas que nos están contando, metiendo pues eso, a Hydra, el tema del Capi. Esto todavía aún está formándose y conformándose este tema. Y hay un arma H, que eso yo... No lo hay, no existe. Sí que hay un arma H, lo siento. Hay el un Weapons of Mass barras. Destruction. Claro que sí, hombre. Hombre, lo definitivo. Sí, el Arma X ha dado, porque antes no sabíamos si Arma X había una ABCD detrás o simplemente era X porque era la letra más molona o era X de 10. Luego ya descubrimos que era X de 10 y que ya ha habido 15, 16, 17 armas y un montón de variaciones y que no solo eso, sino que Weapon Plus es una organización muy cabrona que también se dedica a esclavizar mutantes y a tener agentes controlados mentalmente y no solo eso, también tenemos la versión rusa de Weapon Plus, que de ahí podemos sacar, por ejemplo, a Rojo Omega. O sea, que toda la mitología que ha creado este cómic en torno al Weapon Plus, porque también se han retconeado un montón de superhéroes, varios superhéroes de Marvel a tener relación con Arma X. El propio Luke Cage, por ejemplo, y alguno más. Pues el Man-Thing también un poco. El propio Capitán América. Todo lo que tenía que ver con alterar biologías acababa teniendo relación de alguna forma. Perdón, sí, al final crea una mitología... ¿En serio Gonzaga ha dicho que nos preguntábamos que de dónde venía la X? Pues como los X-Men, como todos los X Factor y toda la X de la época, maldita sea. O sea, Arma no nos X. planteábamos ninguno que fuera el 10. O sea, nadie. Cuando salió, no. A ver, que tú eres muy joven. Nosotros cuando lo compramos era Arma X. ¡Ostras, es otra serie de mutantes! ¡Oh! Claro. Pero para ti muy joven, ¿cuánto es? Ahora nos pasa con el 10 de espadas del Hitman, que no sé si es 10 de espadas, X de espadas o que me da igual. Déjame en paya. Es un poco eso. Pero sí que es una cosa que, bueno, que llevan 6 años. Sigue, quizá otro de los personajes más importantes o relevantes de Marvel dentro de este proyecto es Deadpool también, que sale un poco otra vez. Sí, justo le iba a nombrar. Bueno, y todo esto también, como he dicho antes, tu desarrollo con dientes de sable y otro personaje. Y también, bueno, también tenemos Adama Mortal, que no es directamente con esto, sino que es del tema del adamantium. Y un personaje súper popular también, aparte de Deadpool, X-23, que también ha cogido bastante popularidad con los años, que es básicamente un clon en chica de Lobezno. El origen perfecto. Y hablando de retcons que ya he hablado antes, también tenemos por ahí la serie esta que hubo de Lobezno Orígenes, que eso sí cambia bastantes cosas y que nos
dicen que sí que hubo antes las garras de hueso y nos explica qué pasó un poco antes de Arma X, cómo descubrió su poder mutante, que ya tenía relación de dientes de sable desde que eran adolescentes, que sí hermanas, y si queremos andar más en el pasado de Logan, sí, él tenía una hermana de dientes de sable. Sí, ¿O era Logan? No, tenía una hermana, bueno, tenía varios, Sí. técnicamente con origen 2 Sí, en sí. mano, aunque Kieron Gillen allí hizo una cosa muy rara. Lo de John Sí, King bueno. sea otro mundo. Yo no me he entrado en que si era raro o no. Juanjo. Lo de las garras de hueso, en realidad, yo creo que fue una respuesta a seguir teniendo un personaje viable una vez se sacaron de la manga el golpe de efecto de que Magneto le quitase la Adamantium. Es decir, para que siguiese teniendo garras en ese momento, pues lo inventaron ahí. Después, sí que es verdad que también Arma X se recuperó como serie durante la era de Apocalipsis, en los 4 números que en ese mundo no existía Lobezno, era Arma X, que realmente es cuando más Arma X ha sido, porque en el resto del tiempo ha sido casi siempre Lobezno. Pero también, no solo como proyecto, se ha recuperado también como identidad de Lobezno ahí. Incluso en el universo Ultimate, Mark Millar recupera el proyecto Arma X y ya no lo limita solo a Lobezno, sino todo un grupo de personajes que donde están Rondador Nocturno, Pícara, y ya lo hace Y luego pues como posteriormente, una institución ya destinada a explotar a los mutantes ahí a tope. y luego posteriormente es el origen de los mutantes en el universo Ultimate, todos esos experimentos, finalmente. Que, justo, Arma X que ya es cuando se fue a la mierda el universo Ultimate, por algo Sí, será. Jeff Loeb, pues, es lo que hay. Si Jeff Loeb toca Sí, sí. algo normalmente, pues, es lo que pasa. Es que Jeff Loeb no solo tocó ahí, sino que también ha trasteado con el origen de Lobezno, con el rollo que se inventó de la evolución de la rama esta que derivaba de los lobos, que es una que muy bonito el dibujo de Simone Bianchi, pero es una basura lo que se inventa. De hecho, lo han ignorado a día de hoy. Es más, lo ignoro yo cuando he contado lo del futuro de Arma X, o sea que... Hablando un poco también de orígenes, y claro, sí que teníamos este origen, Arma X, y luego sí que luego ya llegó Lobezno Origen para darnos a aquella historia vitoriana que creo recordar que aquí la reseñamos en su día, entramos antes por ahí. No sé, en comparación un poco Arma X con Lobezno Origen sí que se puede comparar. A ver, lo que pasa con el origen... ¿Por qué vas a comparar churras con merinas? O sea, sobre todo La porque... historia de origen con Arma X tenía una intencionalidad muy diferente. No quería contarte la historia de Lobezno, tenía que contarte cómo se creó Lobezno. No habla de Logan. Logan, la persona, es ese niño, ese chaval, todo esto. Pero lo que te cuenta Arma X es cómo se crea Lobezno, que es un arma. Incluso él mismo en muchos momentos se considera más un arma que una persona. Es una bestia todo esto. Son diferentes. ¿Son comparables? Sí, pero son dos cómics cuya intención es muy, muy diferente. Sí que, Sí, sí que revelan algo que se quedó en el misterio. En principio, muchos fans no queríamos conocer, incluso decir, bueno, si a mí me gusta no saber, ¿no? Si ya que me lo cuentes un poco de fondo y tampoco hace falta que lo vea, ¿no? Y sí que Arma X tuvo alguna secuela por ahí, ¿no? Sí. Tuvo una serie que aquí en España se publicó en un Marvel Monster, que es donde digo que estaba Sauron, el hombre pterodáctilo estaba metido dentro de... Sauron, Médula... Sí, había varios, yo no me acuerdo. Tengo el tomo por ahí, pero es que realmente como era de... Por Sauron, Médula, el chico salvaje, creo. Frontieri y George Yanti, sí. Y era bastante tontito. Sí. O sea, era una cosa bastante tontita que duró muy poco. Pero Luego otra sí que vez hay una volvieron serie- Ha habido una serie más actual que sí que trata del resurgimiento de Arma X y se juntan un Armate? grupete. Y se juntan un grupete así de personajes populares, están Domino, está Dientes de Sable, está Dama Mortal, está Camino de Guerra, que se juntan así como para enfrentarse a esta nueva Arma X que está, pues eso, haciendo de la suya. Pero también puede ser producto de mantener el copyright de la marca, que cada 10 años o cada así tienen que sacar una serie. Como pasa ahora con Dark Hawk, que van a sacar un especial para retener los derechos. Sí, mucho más pegado a lo que fue Arma X. En la propia serie regular hay una continuación en los 49 y 50 del volumen 2, que es la serie regular que publicaba Forum en aquella época, y aparece una pequeña continuación de Arma X, que es lo que en definitiva adapta finalmente la serie animada de los X-Men. 2 números ya en la época de Larry Hama. El gran guionista de Wolverine, se puede decir. Sí, claro. El que más duró. Y ojo, en
En la época de, creo que era Frank Terry también, de Lobezno, el propio Barry vuelve para dibujar 5 páginas porque se descubre que uno de los soldados que se encuentra en ese proyecto pues quedó afectado por Lobezno, quedó herido y se convierte en un enemigo. Y el propio Barry vuelve para dibujar esas 5 páginas ambientadas dentro de la obra original. Pero como curiosidad. Eso, ostras, ¿se ha llegado a reeditar en España? Ahora lo pienso. Esa parte. Yo es que, claro, en la edición que yo tengo, esas 5 páginas te las ponen a modo de curiosidad al final, ahí en pequeñito. Pero esa tapa yo creo que no se ha reeditado desde que salió en grapa. Es que ahora no me acuerdo. O sea, aquí me pillas un momento. Porque tampoco es una tapa que pida reedición. La época de Thierry era bastante suavecita. Por eso. Mala, por no decir maravillosa. Pues no, por eso que... Suavecita. Como dice Juanjo, esas 5 páginas que hace Barry Windsor en el 2000 sale editado siempre ahora en los compilatorios nuevos. Aparece ahí siempre al final como un plus, un extra que viene en la edición. Aquí en España muchas de estas cosas como realmente para completistas aún, pero no sé yo muy bien cómo reaccionaría el público si se encontrara esas cosas ahora mismo, ese tipo de épocas tan suaves, digamos así. Sí. Luego también hablamos de ediciones. Aquí en España, pues en su momento salió en esta miniserie, serie limitada de 5 grapas, que lo tengo aquí como si fuera oro en paño, pues una pasada la reproducción. Y sí que luego en Forum se ha llegado a recopilar también. Y Obras actualmente, maestras. sí, las que trabajamos ahora mismo sí que es un HC que sigue disponible y dentro de poco también nos viene un Marvel Mask de forma más económica. Yo, por ejemplo, sí que piqué con la HC porque, en cambio, en las grapas de Forum no venían esta separación de los capítulos originales ni las portadas de todos los capítulos. Y ahí, pues, sí que me entró aunque luego el papel y eso, la reproducción es diferente. ¿En el Best of Marvel no venía separado? Yo ese no lo he llegado a tener, yo lo tenía en grapa. En el BOME puede ser. En el BOME es posible. Es que no me Este es el que acuerdo. tengo yo aquí. Sí, el Best of Marvel. Ahí no viene separado. Es que es la duda. Ahora acabo de meter una duda directamente yo aquí porque el Best no lo he llegado a ver. Es el Arma X en Best. Sí, no, es este. No, vienen las portadas al final. Y todo está continuado. No viene ninguna división entre medias. Sí, esa es una duda que me acaba de... Alfred, que me... Te vienen las portadas y las páginas estas adicionales al final, pero entre medias toda la historia del tirón. Sí, gracias, ya te digo, yo piqué por eso, por ver realmente dónde está el corte de cada número, porque si no también te cuesta un poco, porque está marcado, lo puedes llegar a intuir, a veces no, pues en una lectura continuada, y luego pues que a veces es importante saber dónde están los capítulos, que a muchos editores, incluso hoy en día con series nuevas, pasan de indicarte dónde va ese capitulaje de las obras, pero bueno, en fin, cada uno. A mí me dio toque y dije, bueno, quiero tenerle saber de dónde está separado. Pero además, las portadas valen la pena. Son sí, claro, que también. Son una barbaridad. Un cuadrito, sí, increíbles. ¿Vosotros creéis que era necesario desvelar estos misterios? Que hubiera estado bien no saber nada. A mí, por ejemplo, yo cuando pienso a veces en Lobezno digo, joder, ¿cómo molaría algo así en el pasado, muy loco, tal? Pero también mola que esté un poco en el imaginario del lector, ¿no? Del seguidor. Mariano. Es un personaje que se fue construyendo desde su actualidad para atrás. Y me parece que sí, fue necesario en el momento, pero además con una muy buena obra. Por ahí no es necesario develar todo. Hubiese estado más interesante ir construyendo con pistas del pasado cada cosa, porque además es un personaje que no tiene 50 años, tiene 100 y pico de años. Siempre supimos que estuvo en todas las épocas. Y eso le permitía contar historias con él. Creo que con Origen en realidad es donde ya era innecesario. Pero en este caso fue impresionante, porque además con mucha mitología mutante, esto de experimentar sobre un cuerpo con total impunidad, tiene que ver con que era un mutante, con que era alguien desechable, que no importaba. Yo, por ejemplo, sí que diría que esto habría que preguntárselo a quien hizo la grapa en su momento, porque yo, por ejemplo, desde pequeñito tengo asimilado que un poquito que Lobezno es así y que experimentaron con él, entonces digamos que pierde un poco la gracia. Quien hubiera hecho la serie en su momento y de repente le plantan esto, pues claro, ahí sí que puedes decir si realmente era necesario o no. Yo, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista que no es que sea necesario, no, es que es así. Para mí esto es así, porque no lo leí en su momento con una, vamos a decir, entre comillas, continuidad.
Sí que hubo, a lo mejor lectores más modernos sí que tuvieron ese ejemplo un poco con los Origen, que era como la gente, hubo mucho rechazo con los Lobezno Origen. La verdad que luego en ejecución no fue el mismo ejercicio. Joel. Yo no sé si era necesario o no, pero sí agradezco que se hiciera, porque si no, tarde o temprano se iba a hacer y mejor así que lo hicieran hoy en día y de cualquier manera. Claro, no, si tiene que ser de alguna manera que sea como ha sido, las cosas como son, porque la obra es espectacular y muy atemporal. Yo creo que hay personajes como por ejemplo el Joker que sí que es interesante y está bien que nunca desvelen su pasado, pero creo que hay otros personajes como Logan, que sí que te llama a conocer sus pasados, su origen, por todo lo que ha vivido, que además no se hace ningún secretismo ni misterio como el Joker. Sí que está el tema de laboratorios, todas las guerras que ha vivido, todas las misiones que ha tenido, los conflictos. O sea, yo creo que es un pasado que llama. Sin embargo, el Joker es un pasado que te gusta, que esté en oscuridad, en misterio. ¿Te gustaría saber el origen o su pasado? Es que es diferente, ¿eh? El origen que dio... Origen... Sí, yo con origen me refiero también a pasado también. Pero es el origen, pero me refiero... Lo que nos interesa realmente es su vida pasada, sus 100 y pico años en todas las guerras del mundo, su camino. O sea, literalmente, eso ya lo estábamos viendo. Yo creo que Arma X añadió algo diferente y es cuando destruyeron a ese personaje que caminaba por el mundo, lo convirtieron en el Lobezno, el monstruo que es el que nosotros encontramos. Yo creo que era necesario realmente que nos contaran por qué un hombre se convirtió en eso y su memoria se fue. Y cuando recupera la memoria nos damos cuenta que es un hombre que ha vivido 1000 experiencias, que esas son las que nos queremos que nos cuenten. A mí personalmente Origen no me desagrada, pero ahí está. No me parece una bomba. Juanjo. La noticia es que a Gonzaga no le gusta la broma asesina. Ahí está. Sí, porque... No, porque por ejemplo ahí te ofrece 3 orígenes de Joker. No sé qué dice. que te puedes creer que son verdad o que son una idea de Joker, porque ahí no dejan claro si son de verdad el origen, si cada uno es diferente, si uno de ellos es verdad, si los 3 son mentira. Es parte del misterio del final, o sea, del pasado del Joker. En cambio, aquí sí que te están explicando su origen, pero eso en la broma asesina, cada uno tiene su interpretación de si es verdad o es mentira o que te puedes sacar de conclusión de ahí. Juanjo. A ver, yo creo que lo que revelan en Arma X y quizá un poco más, pues los acontecimientos puntuales de su intervención en guerras y demás, como comentaba Jota. El problema es que, poniendo en contexto la miniserie de Origen en la Marvel de Quesada y Bill Yemas, que lo que necesitaban era apartarse de aquella bancarrota y tener proyectos punteros, pues de repente se sacan este proyecto y con la mala suerte de que ponen a un guionista tan mediocre como Paul Jenkins al frente de ello. Y un dibujo que está bien pero no le pega, porque al final el Origen de Lobezno es un cruce entre Tom Sawyer y escrito por Jane Austen. Pues no, eso no es lo que nadie esperaba y yo creo que en ese sentido fue una decepción generalizada, porque además te meten ahí sí que te meten un giro por sorprender, que no te lo está pidiendo la historia, que incluso contradice la propia naturaleza del personaje. Bueno, y ya si a eso le sumamos la propia película de Lobezno Orígenes, que es nefasta, y la contribución de Jeff Loeb, pues claro, dices que todo lo demás del Origen no ha servido para nada, sino para cargarse lo que ya había desde Arma X. Yo creo que hay que, una de las cosas, ahora mismo no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Jota, Mariano, pero el concepto básico que hay que entender y que yo creo que hay que apreciar de esta obra y del personaje de Lobezno es que se iba construyendo. Era un personaje, como bien ha dicho Mariano, en construcción. Y ese personaje en construcción, que ya no lo presentan adulto, que ya nos lo presentan de una manera, sí que necesita de respuestas en un momento dado. Pero las mejores respuestas son aquellas que solo te quitan una parte o que te hacen que tú pienses por ti mismo o que rellenes tú los huecos. Al final, esto es un poco como cuando aprendes algo por ti mismo o cuando te lo enseñan, ¿no? Es completamente diferente el placer que te genera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido en Arma X nos dan un detalle, nos dan un algo, ¿vale? Nos explican una mínima parte de la vida de Lobezno, del por qué se transformó en animal o por qué tiene el adamantium, que al final no deja de ser un punto. Sin embargo, en Origen pretenden llenarnos muchos años de vida y no olvidemos que hay un Origen parte 2.
Que también. Sí, del que no se acuerda nadie, claro. Del que no se acuerda nadie, pero no olvidemos que existe. Entonces, ¿Vais a al final- recordarme todos los orígenes patateros? Gracias. Totalmente. ¿verdad? Espérate. Bueno, luego hay uno muy bueno que es el fin, que a mí lo vendo el fin sí me hace gracia. Está guapo, está muy bien. Por eso digo que a mí ese sí me gusta. Pero el rollo es ese, o sea, que tengamos en cuenta todo lo que hay y cómo esta creación de Arma X o de Arma X como concepto, estos detalles que nos han ido dando ya no solo en Lobezno, nos lo han ido dando en Masacre, nos lo han ido dando en Alpha Flight, nos lo han ido dando en otras colecciones muy posteriores, que mola el hecho de decir, bueno, vale, pues ahora vas a ver a estos hijos de puta en acción, pero tampoco te vamos a dar mucho más. O sea, vas a ver a 3 hijos de puta en acción, bueno, un hijo de puta y 2 que están ahí porque es mi curro, y a partir de ahí vamos viendo, ¿no? ¿Podemos hablar del Lobezno verso? Es Lobezno verso. Totalmente. Totalmente. Yo lo único que me queda sin responder es ¿por qué las garras de fuego? ¿Y para qué? Porque Charles Soule es un guionista horrible. ¿Y cuánto dices que han durado? ¿5 minutos? Temas del infinito. 3. Charles Soule es un guionista horrendo. Punto. No sé qué es lo peor que dice, vale, ya que lo hace, pues al menos que esté un rato, pero es que para 3 minutos, para ponerle agua y que humo, pues no me digas tú. Hay un par de veces en esta historia que tiene Lobezno las garras con fuego y al rojo vivo. Pero ya, duraron lo mismo que las otras garras que ha tenido hace poco. Que de todo eso, lo mejor es como Steve McNiven precisamente hace ese homenaje imitando el estilo de Winsor Smith. Sí. Es lo único que es salvable de todo ese ciclo de la muerte, resurrección y demás de Lobezno. Muerte y resurrección de Lobezno, básicamente, gracias a Hoxpox nos podemos olvidar de ello. Perfecto, por mí perfecto. Totalmente, vaya. Lo único bueno fue un poco la llegada del viejo Logan y que ha habido cosas chulas. Había bastantes cosas chulas. En un momento también que Lobezno tampoco estaba destacando. Y ahora que tiene una serie regular que más o menos habrá que esperar. Pero ahora llevamos poco y tampoco. Por lo menos la voz del personaje sí que está conseguida. Porque desde Dinastía de M, que es cuando Bendis se cargó al personaje, ahí de repente recuerda así a Copón todo su pasado, ya fue hacia abajo el personaje, hasta convertirse en director de escuela y demás, todo en contra de la propia naturaleza del personaje. Ahora parece que por lo menos ha recuperado un poco la voz que sí que identificamos con él. Bueno, con los guiones de Benjamin Percy. La verdad que los Marvelitas tienen que entender que las personas cambiamos a veces, no todos. No, los Marvelitas no. Pero Logan se puede reblandecer un rato. El amigo de los niños. Con lo mayor que es, puede tener ese momento, quiero hijos. Claro, efectivamente. No, más tienes, no. Voy a ser fiel a mi dogma durante 300 años. Otro dato. Una historia muy linda de las últimas es The Long Night, que primero fue un podcast dramatizado y luego salió el cómic, y es una historia bien de interior canadiense, de las típicas, y como decía Juanjo, Benjamin Percy parece que le toma el tono al personaje y lo encuentra y lo sabe. Sí, el argumento te puede gustar o no, pero lo que es la voz sí que la está clavando bastante. Claro, tal cual, está el personaje en Benjamin Percy, lo entiende, como no lo entendió Soule, que la verdad como fan de Wolverine digo que lo arruinó. No lo ha entendido a nadie. O sea, recordad su Daredevil. Sin venir a cuento también reclamar esa miniserie Hombre Muerto Logan, que es donde cierra ese viejo Logan, que también y empalma un poco con esa vuelta de Lobezno. Pero ese es Seth Brisson. Sí, no, es Brisson. Seth Brisson. Sí. Por eso he dicho esto. Sí, a ver, te lo digo porque como Seth Brisson y yo al viejo Logan, es que yo Lobezno y el viejo Logan lo separo completamente, aún en su encarnación en la Marvel actual. Porque, a ver, seamos sinceros, el viejo Logan, ese ya le podían haber dado 2 tiros en la nuca después de Arma X, porque para el futuro que tenía. Querían recuperar al antiguo, al jovenzuelo. Pobre hombre, le tocó comerse la época de poca popularidad de Lobezno, quizás llamada un poco por el tema de que se había convertido en el líder o el mesías mutante, si queremos decirlo, para el público. Y cuando el público de repente es Lobezno no puede ser un líder, Lobezno no puede ser el profesor, no le encajaba. De hecho, lo que habéis dicho que los Marvelitas no dejan cambiar el personaje. Pasa mucho, pero el problema es que también toda la época del profesor de Lobezno también hizo que Lobezno dejara de ser ese, digo yo, lo he dicho muchas veces, lo del Ronin, el samurái, el que puede coger la moto e irse en cualquier momento. Eso desaparecía y eso es mucho de Lobezno. El tener que quedarse, ponerse un traje y pagar impuestos ya no es de un rebelde.
Sí, pierde su encanto principal, aunque no está tan mal lo de Aaron cuando él es el profesor y el encargado de la escuela, pero no por él, no por el personaje, sino porque a mí me gusta la serie en sí misma, pero es cierto que no encontrás al personaje ahí mismo. Claro, le mete un punto humorístico que no le pega para nada a Lobezno, es que es demasiado paródico. Como profesor yo creo que no, pero como sensei, como ha sido de Júbilo, de Kitty Pryde, a ver, un poquito de Pícara, yo creo que sí que funciona. A mí me ha gustado esas veces de Lobezno como mentor. Pero maestro o mentor de un personaje. Sí, por eso, de uno. Cuando es de esto, yo es lo que digo siempre, ¿no? Que la época, a ver, cuando hicieron el Spider-Man y la patrulla que haciendo de profe, sustituyendo a Lobezno de Spider-Man, eso me encajaba más. De hecho, veo mucho más social a Spider-Man, a Lobezno. Seamos sinceros, yo lo que esperas de Lobezno, si es profesor, es hacedme caso, os llevo a la sala de peligros y intento matar a todos. Es lo que me espero de Lobezno como profesor. Seamos sinceros. Intentad matarme antes de que yo os mate, sí. Pero también es verdad que no os contengáis. Lobezno muchas veces mucho poquiqui y luego poco hace. También que mucho Que es la Marvel, tío, que no estás hablando de que no es imagen, no va a ir despedazando gente ahí a cacho. Que alguna vez lo hace. Joder, pues en la serie de ahora, miniserie ahora de Lobezno blanco, negro y rojo, ahí no despedaza. Sí, es verdad. Ahí sí que no se anda con historias. Oye, que en la época de Miller con agente, o sea, enemigo del Estado, agente SEAL y todo esto, anda que no raja gente. Pero es John Romita Jr. y no se nota mucho. Esa es la esencia de Lobezno. Claro, como lleva el traje amarillo, pues bueno, no pasa nada. Que para ser un personaje tan independiente y tan que va a su puta bola, está en todas las putas colecciones. O sea, es que el tío no está... Eso no era por el personaje, eso es por la pasta. Es el Batman de... Sí. Spider-Man y Lobezno aparecen en todos sitios porque venden. Claro, es así, que si no... Sí, es cierto. Daredevil. Sí, es cierto que en una época estaba en todas las colecciones y creo que ahí es donde se le arruinó un poco el tono al personaje. Porque el misterio, el rebelde y todo eso se termina perdiendo porque tiene 80 personalidades, está en una cantidad enorme de colecciones y está todo el tiempo. Entonces, ¿qué ansia te puede generar si lo ves en 1000K? Te satura. Y eso es lo que termina pasando. Hasta los Vengadores, que dices, ¿qué pintan los Vengadores? Pues nada. No tiene nada que ver. Claro. No le pega. Si te ponen con Punisher, con Bautista Fantasma, con Venom, dices, bueno. No, puntualmente. Con Conan. Con Conan está ahora, sí. Claro. Mira, Salvajes Vengadores es una broma. Bueno, Salvajes Vengadores es la hostia. Salvajes Vengadores es una enorme broma. Sí, pero enorme. Lo que nos mola el macarreo, somos fan que nos hagan una Liga de la Justicia para nosotros. Hombre. ¿Y qué más meto? Me meto más cosas aquí. Me falta Lobo. Electra, verla. Justo, es un Lobo. Te lo compro. Bueno, pues nada, pues un poco por aquí repasado este Arma X. Vamos a cerrar un poco ya con un poco conclusiones finales. Voy a empezar desde arriba, un poco que os tengo, señor Gonzaga. Bueno, pues voy a volver a decir viva Víctor Creed. Me voy a seguir repitiendo. viva Dientes de Sable. Y bueno, como fan que siempre he sido del mutantismo, de lo que más me ha gustado de cómics en general desde pequeñito, nunca he sido muy fan de Lobezno, siempre me han gustado más otros X-Men, también un poco por ir de chico guay en contra del personaje popular, pero sí que me pareció muy, muy interesante, y que lo que lo he dicho antes, que leí esto con 6 o 7 años, lo leí jovencito, y me causó bastante impresión, tanto por el dibujo como por la temática. Y... Espera, ¿qué años tenías cuando leíste Arma X? 7, 8 años, o 6 o 7. ¿Tantos años te quito? No sé, ¿cuántos años crees que tengo? No sé, te estoy calculando, año 92. Joder, yo tenía 13. Yo nací ese año, el 92. Joder. Sí, te quito años, sí. Yo ojo tendría esa edad, más o menos. Antes ha nombrado que es mayor para ti. Oh, joder, que es que ten en cuenta que yo en el 92 tenía 13 años. Pues me sacas 13 años. O sea, sí. Yo guay, en el 92 yo esto no lo pillé ni de lejos. Yo lo pillé más adelante. Era la edad. Claro, yo lo pillé cuando Mike tenía... O sea, yo lo pillé cuando J tenía 20 años, esto. Yo tenía 13 añitos, me cogí el cómic y dije, ¡hala!
Pues yo lo pillé más adelante y claro, con 7 años leer esta macarrada visceral y grotesca y Dios mío, y a partir de ahí empecé a ver con otros ojos a Logan en los cómics más de otra manera. Y eso me causó bastante impresión y poco más que decir. Sí, lo que a mí me pasa como a ti, los que lo hemos leído de chavales, luego le has pillado sobre todo el tema artístico que tiene y la potencia que tiene, porque también es que eso es una obra también estética. Yo de pequeño creía que no controlaba de autores de pequeño, yo pensaba que era el mismo autor que había hecho Sin City, el Dark Knight Returns, o sea, que Frank Miller habría hecho esto, pensaba, básicamente. Todo Frank Miller, todo lo hacía Frank Miller. Pero luego ya descubrí que era el de Conan. Juanjo. Pues nada, Arma X es, junto a Lobezno Honor, las 2 obras imprescindibles del personaje y que ganan aún más si olvidamos intentos fallidos posteriores de ahondar en ese pasado, como todos los que hemos mencionado antes. O sea, que quien quiera adentrarse en el personaje, que sepa lo que tiene que apartar, más que a dónde tiene que ir. Lobezno Origen se puede leer, no pasa nada. No hace falta que vayas ahí con el... Nadie dice que sea un horror. Pero es inferior a Arma X. Yo creo que está aquí. O sea, dentro del juego ya que plantea, dentro de eso, podemos estar ahí. Jota. Yo es que Arma X es uno de esos cómics que a mí me encantan y creo que es lo que me hizo plantear que los cómics superiores podían ser mucho más. El arte y sobre todo la forma de expresividad que tiene. Y sobre todo me descubrió pues, a un Lobezno que las pasó putísimas, que era el tío James Dean de la Patrulla X, el rebelde sin causa, y de repente dices, joder, igual algo de causa. Sigue siendo una de las obras que... es Barry Smith, que me encanta, pero además es una de las obras que creo que estéticamente no envejecerá jamás. No. Algunas cosas de la obra sí, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de lo que queráis, pero estéticamente como obra a la hora del impacto que produce sigue siendo algo que no va a perder jamás todo lo que tiene. Sí, y no lo hemos dicho, pero yo recomiendo muchísimo buscar los originales en Google si queréis para echar un ojo también, para que veáis ese arte en bruto, que es una locura. Que al final es un todo con el color y la rotulación, pero también los estela. Señor Mariano. Una obra impresionante, es fundamental si querés adentrarte en el personaje y nunca fuiste mucho, leíste el X-Men, pero no entraste a Wolverine. Agarrá nomás Arma X porque es alucinante y tiene un arte que justifica que sea para cualquier cómic. Es decir, ¿te gusta cualquier tipo de cómic? Entrale a Arma X. ¿Te gusta independiente? Entrale. Está bárbaro. Totalmente. Mariano lo ha dicho. Es que casi te llenas, ¿no? De Dios, ¿qué hacéis con la vida? Ahora que esté barato en Marvel Maja, pues en Marvel Maja me da igual. Sí que es verdad que también, tú fíjate que sigue en HC, de los pocos HC y se vende siempre, nuevos lectores entran y eso que tiene ese tono más clásico a lo mejor, ese ritmo pausado, porque realmente tampoco... pero claro, es que a fin de cuentas tiene mucho detrás. Señor Lord. Pues creo que tanto Juanjo como Mariano lo han dicho, es un imprescindible, un muy buen punto de entrada y en fin, es que es un comicazo. Es un comicazo que yo creo que, vamos, todos los aquí presentes, no he escuchado a nadie que dijera, no, este no me gusta, no, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que tanto el color como el dibujo, como el guión característico que tiene, fíjate qué bonito, este Funko. Pues yo creo que solo por esto es una maravilla, o sea que un placer haber estado aquí a comentar este comicazo. A pesar de no haber estado en los Leafy. Bueno, no, Alfredo, por favor, yo quiero una silla de honor, de hecho, quiero estar en esos Leafy. Yo tengo que hacer lo imposible para estar en los Leafy del año que viene. Te queda un año y estás con toda la para que veas si te quiero. Oye, pues Arma X podría estar en mejor obra reeditada para el año que viene porque saldrá en ese Marvel Baja, pues podríamos meterla, tuve votando. Señor Balduque. Pues yo no me he leído la obra ni con 7 años ni con 13, me la he leído con 40 y la verdad que me he quedado muy sorprendido porque, claro, todos conocemos la idea de Lobezno, su cuerpo de adamantium, sus garras, pero te da el momento clave de cuándo ha sido y luego que la obra es una maravilla, es todo narración, el color, el dibujo, el texto, es, como ha dicho bien Mariano, es que te puedes meter, te guste lo que te guste, porque lo disfrutas en cada página, en cada trazo, en cada color, en cada fondo, en todo.
muy, muy recomendable para aquel que tampoco sea muy marvelita y no esté muy metido en el mundo de los mutantes. Es que de los 80, entre los 80 y los 90 teníamos cosas de estas en Marvel, que son y tienen un sabor y tienen un buff que a mí me encanta, y además me encanta tener luego las ediciones de Folum de esto, que es lo que te huele un poco a eso también. Señor Garrido. Bueno, pues por mi lado es que ya es lo malo de ser el último, que poco hay más que añadir. Obra clásica, legendaria. No eres el último, colega. Bueno, de estar de los últimos, maldita sea, jolines, es que madre mía. Pero es verdad, o sea, al final el tema de que es una obra que ha marcado no solo una generación, sino que ha marcado la continuación de un personaje. Hay pocas obras que realmente tú puedas marcar que son legendarias para un personaje y esta es una de ellas. Entonces, el hecho de que sea... A mí lo que más me interesa sobre todo es que Barry Smith no era y nunca, y no ha vuelto a ser, un nombre ligado a los mutantes. Es un nombre ligado a Lobezno por algo que ha hecho una vez. O sea, por una obra concreta, ¿no? Y sin embargo, todo lo tenemos ahí. Entonces... Es muy curioso y muy interesante el descubrir o el redescubrir obras como estas, que además la ventaja es esa, que siempre está... Esta sí que si no la habéis picado antes, es porque no habéis querido, porque esta está disponible desde los años 90 hasta hoy, casi continuamente, ¿eh? Esto es una realidad. La verdad es que sí, y no entran tanto a lo mejor como un viejo Logan, que luego es una lectura suelta y no tienes nada más, y esto que en verdad es una piedra angular de lo que te vayas a leer después, ¿no? Que un viejo Logan no te haya afectado a muchísimos años de historias, salvo ahora últimamente, y esto sí, ¿no? O sea, que incluso tiene ese imaginario, ¿no? Esas imágenes potentes, ¿no? Que nos da Wilson Smith, luego Lobezno tenemos eso detrás, ¿no? Es un gran fondo que nos pone aquí. Bueno, habíamos acabado ya, ¿no? Vamos, hasta luego. Realmente no sé Yo si él me va a odiar, queda Siempre. absolutamente nada por decir y que yo pueda aportar aquí, pero mira, te puedo responder a por qué creo yo que la gente entra más al viejo Logan que Arma X, que es lo que decía antes señor Lord, que para lectores más novatos o personas más jóvenes, Lobezno es así y ya. Entonces, el ejercicio de Arma X es algo que ya conoces, aunque no hayas leído a través de las películas, series o lo que sea. Entonces, es un cómic que de primeras no es muy llamativo, pero que si lo enganchas te vendrá súper bien. Porque, como bien habéis dicho, es una de las imprescindibles obras de Lobezno. Y lo que significa dentro de la historia del personaje. Totalmente, es un poco eso, es un poco todo así. Y también es verdad lo que dices tú, hay mucha gente que es una obra que se presupone y tampoco tienes por qué pasar por ella. Es impresionante hasta dónde llega la iconicidad un poco de estas obras. Sí, y además, es como el tío Ben. Claro. Además, tengo que añadir que yo también la he leído para el programa por primera vez. Y incluso a día de hoy, que estamos tan acostumbrados a que no nos sorprendan como antes, sí que es una lectura que a mí me ha impactado por lo que hemos comentado durante todo el programa del salvajismo con el que se trata el personaje. Sobre todo. Porque esa naturaleza animal también muy, muy presente en las historias de Lobezno y aquí pues todavía más latente, ¿no? Y ese sujeto, ¿no? Esa aunque sea un personaje así, luego tiene esa indefensión, ¿no? Y le ves un poco como víctima, ¿no? Dentro de su coraza y de indestructibilidad que tiene, ¿no? El personaje, o sea, tiene un poco esas lecturas y eso mola, ¿no? Entra en contraste con todo lo que es el personaje, lo que nos venden luego en sus historias, en sus regulares. Pues por aquí tenemos este Arma X, obra imprescindible, reseña merecida y poco más que decir. No sé qué hacéis, si no lo habéis leído y si lo habéis leído y estáis disfrutándolo con nosotros, pues comentádnoslo y dejádnoslo por ahí en redes sociales. Y poco más que añadir, chicos. Barry Wilson Smith, gracias por esto, gracias por su arte, por todo lo que hizo, pero esto, vamos, esas cosas que saltan ahí espontáneas, sin más pretensión, y fíjate cómo calan, ¿no? Es como un buen hit, es como una buena canción, ¿no? Que luego utilizan en todos los anuncios, pues un poco así, pero claro, al final de cuentas es que es muy buena. Pues vamos a dejar esto, dejamos un poco el adamantium, que pesa un poco, y seguimos con mucho más papel, que es lo nuestro. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas.
Si no lees cómics, es una cagada.